Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos al tema 6, que es funciones trigonométricas. Hoy trabajaremos con la calculadora científica con un nuevo tema que se ve en secundaria y en bachillerato para todos los temas posteriores. Es un tema de complejidad bastante regular y es importante que pongan mucha atención. Para comenzar, debemos recordar que las funciones trigonométricas se trabajan únicamente en un triángulo rectángulo. Se le llama triángulo rectángulo porque es la mitad de un rectángulo. Recordando el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, que también se trabajan con triángulos rectángulos, debemos rescatar y asumir lo que es hipotenusa y la palabra catetos. La hipotenusa es el lado contrario al ángulo recto. Este es el ángulo recto y el lado contrario es la hipotenusa, o mejor conocido, el lado más largo. Los lados que forman el ángulo recto, que es el de acá y el de acá, se le llaman catetos. En el tema de funciones trigonométricas, le damos o señalamos un ángulo, ya sea que no sea el triángulo recto, ya sea el de acá o el de acá, cualquiera de los dos. Dependiendo de qué ángulo estemos trabajando, podemos decir y señalar qué tipo de cateto es. Por lo tanto, si estamos trabajando con este ángulo, el lado que está opuesto a este ángulo se le llama cateto opuesto, y el que está a un costadito se le llama cateto adyacente. De lo contrario, si trabajamos con el ángulo que está en la parte inferior, entonces el cateto opuesto es el que está acá y el cateto adyacente es el que está en la parte de abajo. Debemos tener mucho análisis y mucha observación para decir cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa sería siempre la misma. Después, para pasar a lo siguiente, debemos especializar qué son las funciones trigonométricas, que es la fórmula para encontrar cuánto mide el lado o el ángulo del triángulo rectángulo que estamos trabajando. Después de conocer esta información, podremos pasar a cuáles son las funciones trigonométricas y cómo las podemos ocupar en una calculadora científica, que es de esta manera. Recordando que las funciones trigonométricas son 3 y sus opuestos. Muchos las conocen como 6 funciones, otros las conocen como 3 funciones. Pero podemos decir que las más importantes son las 3 primeras y sus opuestas. Teniendo un triángulo rectángulo, que es de esta manera,
el lado contrario al triángulo rectángulo que se simboliza con un cuadrado se le llama hipotenusa. Y vamos a trabajar con este ángulo. Por lo tanto, este se le llama cateto opuesto y a este se le llama cateto adyacente. Las funciones trigonométricas, las tres primeras, son las siguientes. La función seno, la función coseno y la función tangente. Y cada una nos da la forma para obtener el valor del ángulo o del lado. Para obtener el seno, el coseno y la tangente debemos trabajar de la siguiente manera. Y aquí podemos señalar algo muy importante que sería para poder aprenderse las funciones, la ley de la Coca-Cola. ¿A qué nos referimos? Para poder encontrar el seno de cualquier ángulo de un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Para encontrar el coseno de un ángulo de un triángulo rectángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, para encontrar dicha función de un ángulo de un triángulo rectángulo, se necesita cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí viene la ley de la Coca-Cola, que es la siguiente: Coca, Coca y tus dos cubitos de hielo. Es una manera fácil para aprenderse las funciones trigonométricas en este tema. Las funciones trigonométricas serían seno, coseno, tangente, y para poder trabajarlas se necesita la ley de la coca. Coca, Coca y tus dos cubitos de hielo. En el triángulo rectángulo, en esta ocasión, este es el opuesto porque está contrario al ángulo que vamos a trabajar, y el cateto adyacente que está a un lado del ángulo. Por lo tanto, debemos ver que la siguiente es de la siguiente manera. Si nosotros ocupamos este ángulo, entonces este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Por lo tanto, debemos analizar y observar detenidamente la característica de este triángulo. Ya que tengo mis funciones trigonométricas y mi triángulo rectángulo con mi ángulo con el que voy a trabajar, vamos a ver un ejemplo que les traigo preparado. La hipotenusa tiene un valor de 10 centímetros. El cateto opuesto tiene un valor de 8 centímetros. Y el tercero tiene un valor de 6 centímetros. En esta ocasión tenemos los tres valores, tanto del cateto opuesto como del cateto adyacente como la hipotenusa. Por lo tanto, puedo yo trabajar con cualquiera de las tres funciones.
En la calculadora científica podemos encontrar la función seno como sin, la función coseno como cos y la función tangente como tan. Y aquí haré una breve pausa para que observen en la calculadora las funciones, que está en la parte de acá, sin, cos y tan. Son las tres funciones trigonométricas que se ocupan en una calculadora científica. Entonces podemos analizar y trabajar con las funciones. Por lo tanto, vamos a trabajar con la función seno, que es la primera que tenemos aquí. El cateto pues me dice que voy a hacer una división. Por lo tanto, el seno del ángulo C, que está aquí, es cateto opuesto, que es 8, entre la hipotenusa, que es 10. Por lo tanto, haciendo mi división 8 entre 10, que está en la calculadora, es igual a 0.8. Y lo único que me hace falta es sacar la función. Por lo tanto, tengo que colocar en una calculadora científica la función, o tengo que oprimir la tecla Shift, que se va a colocar una S en la parte de aquí arriba, y después la función sin. Y ahí aparece sin, que es la función seno. Y le ponemos el valor que tenemos aquí, 0.8, que es igual a 53.13. Y este valor es lo que mide este ángulo, 53.13 grados. Y ahí tenemos trabajar la función seno de esta manera. Podemos trabajar también la función coseno, que es cateto adyacente, que es de 6, entre 10. Cateto adyacente, 6, entre 10, que es la hipotenusa, y me viene quedando a 0.6. Por lo tanto, como es la función coseno, oprimo la tecla Shift, que es la de acá, y ahora voy a oprimir la tecla cos. Entonces la oprimo y se me va a aparecer cos de coseno. Y pongo 0.6 de esta manera y le pongo igual. Y me viene quedando a 53.13, que es el mismo valor que yo tengo en la parte de arriba. Y también podemos ocupar la tangente, que es de la siguiente manera. Y aquí es el cateto opuesto, que es de 8, entre 6, y este me da a 1.3 en la división. Y en la calculadora debo oprimir Shift. Ahora coloco la función tan y coloco 1.33 igual, que es el de acá, a 53.06.
En esta ocasión puede haber una variación en estos ángulos. Ahorita salió 0.6. Esas pequeñas variaciones pueden afectar a veces o a veces no, pero dentro de este procedimiento, mientras los grados completos estén correctos, nuestro ejercicio está correcto y es favorable. Por lo tanto, pasaremos a otro ejercicio. Voy a borrar únicamente lo que vendría siendo los resultados para que podamos analizar y este triángulo, porque recordemos que todos los triángulos de estos ejercicios no siempre están de la misma manera. Por lo tanto, nuestro triángulo queda ahora de una manera contraria. Teniendo un ángulo recto, que se simboliza con un cuadrito, y nos manda que vamos a ocupar el de acá. Por lo tanto, debo analizar que mi lado contrario a este ángulo recto se le conoce como hipotenusa. A mi lado contrario al ángulo que estoy ocupando es cateto opuesto y este como cateto adyacente. En el ejercicio yo les voy a dar que mi hipotenusa tiene 15 centímetros, mi cateto opuesto es de 10 y mi cateto adyacente no lo tengo. Entonces, analizando esto, observo que mi hipotenusa tengo 15, cateto opuesto 10 y me está pidiendo el valor de este ángulo, el valor del ángulo A. Generalmente los ángulos en las funciones trigonométricas se trabajan con letras griegas. En vez de A puede estar el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo omega y demás. El ángulo sigma, que es otro, pero pero los más comunes para simbolizar los ángulos en este tema es alfa y beta. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a trabajar con el ángulo alfa. Veo qué función trigonométrica es la que puedo yo ocupar. Mi cateto opuesto, tengo la medida, entonces sí puedo ocupar seno. Y tengo mi hipotenusa, por lo tanto, puedo ocuparla. No tengo mi cateto adyacente, por lo tanto, no puedo ocupar coseno. Y no tengo acá tampoco en mi función tangente el cateto adyacente, por lo tanto, no puedo ocupar. La única que me permite sería el seno del ángulo alfa. Haciendo la división, el cateto opuesto es de 10, de la hipotenusa es de 15. Haciendo la división sería de 0.66 y vuelvo a oprimir Shift sin o seno y 0.66, que es el de acá, igual, y mi resultado es de 41
6.29. Por lo tanto, mi resultado o el valor del ángulo alfa es de 41.29 grados. Y ese es mi resultado de este ejercicio. Continuamos con el siguiente. Todas las dudas y aclaraciones les pido y les sugiero que las dejen en comentarios y en alguna o en las videoconferencias que estoy en vivo para que podamos resolverlas. Tenemos ahora un triángulo de esta manera. Tenemos nuestro ángulo recto. El ángulo que quiero buscar es el de acá, que es alfa. Por lo tanto, sé que mi hipotenusa es mi lado más largo, o es el lado contrario al ángulo recto. El lado contrario al ángulo que voy a ocupar se le conoce como cateto opuesto, C.O, y el otro es C.A, cateto adyacente. Recordemos que es todo en minúsculas para trabajar. Vuelvo a colocar mis funciones sin, cos y tan, porque así viene en la calculadora. Y yo ya puedo decir que no es necesario especificar cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, si puedo ocupar la ley de la coca. Coca, coca y tus dos cubitos de hielo. Y ahora puedo analizar como que mi cateto opuesto es de 5 centímetros y mi cateto adyacente es de 12 centímetros. Y me piden, la hipotenusa es el valor que no tengo, y me piden el que está acá, el valor del ángulo alfa. Veo que el seno del ángulo alfa en esta ocasión no puedo, porque necesito tener el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, como no lo tengo, no puedo ocupar esta función. El coseno del ángulo alfa tampoco la puedo obtener porque no tengo mi valor, pero sí tengo el valor de mis dos catetos. Por lo tanto, sí puedo trabajar con esa función tangente. Y entonces divido 5 entre 12. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 5 entre 12 es a 0.41. Y vuelvo a trabajar con mis funciones trigonométricas, que vendría siendo shift tangente 0.41 es igual a 22 grados punto 29. Y ahí tengo el valor de mi ángulo alfa. Y tengo la resolución de este ejercicio. Vamos a pasar al tercero. Me vuelven a dar un triángulo de esta manera y yo tengo que observar mi ángulo recto y qué ángulo es el que me están solicitando. Ahora veo que me solicitan el de abajo y el de arriba ya no. Por lo tanto, mi lado más largo o el lado opuesto al ángulo recto se le llama
hipotenusa. Y el cateto opuesto es el lado contrario al ángulo que voy a ocupar y el cateto adyacente es el que está de esta manera. Para la hipotenusa me van a dar 8 centímetros y para mi cateto adyacente me dan únicamente 3 centímetros. Mi cateto opuesto no me dan la medida, por lo tanto debo analizar cuál de estas funciones son las correctas. Obviamente no tengo mi cateto opuesto, la medida, por lo tanto no puedo yo ocupar la función de seno porque no tengo esa medida del cateto. Por lo tanto, no la debo de ocupar o no puedo. La de coseno, tengo mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Por lo tanto, esta sí es la correcta que debo trabajar. Pero también tengo una más. Tangente, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Pero como no tengo el opuesto, por lo tanto no la trabajo. Entonces, voy a trabajar la función de coseno. Y es, en esta ocasión, 3 entre 8. 3 entre 8 es igual a 0.37. Haciendo mi división, shift coseno de 0.37 es igual a 68 grados punto 28, que vendría siendo el valor del ángulo marcado en mi triángulo rectángulo. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Para finalizar, únicamente debemos de anotar dos ejercicios que son los que están de esta manera y debemos especializar y obtener el valor del ángulo alfa en el A y en el B, en el triángulo A y triángulo B. 15 centímetros es este lado, no sabemos qué cateto y si es hipotenusa, y eso ustedes lo deberán de realizar. 6 centímetros, 20 centímetros, y se los dejo de tarea para que lo puedan trabajar y analizar. Y nada más me queda decirles muchas gracias.